Hola, amigos y amiguitas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, quinto grado. El tema se llama Sonidos e imágenes de nuestro entorno. Comenzamos. Para efectuar las actividades de este proyecto, necesitarás lápiz o pluma, su cuaderno y sus materiales que resulten pertinentes dependiendo del producto que crearán, objetos del entorno, aplicaciones digitales y dispositivos electrónicos para grabar y editar audio o video, secuencias animadas, o bien papelerías de reuso, historietas. Igual de importante será considerar el tiempo requerido para su desarrollo. Acción, vayamos y volvamos. 1. En comunidades, revisen la tabla que realizaron en su cuaderno del apartado. Identificamos, inciso A. Comenten en qué otros ejemplos podrían añadir a cada recuadro y escríbanlo. 2. Seleccionen un ejemplo de contaminación visual y otro de contaminación auditiva. También elijan dos ejemplos de elementos que resulten agradables, uno visual y el otro sonoro. 3. En asamblea, intercambien testimonios personales sobre el impacto de los elementos visuales y sonoros que eligieron. Inciso A. Para ello, respondan por turno los siguientes. ¿Cómo reaccionan cuando oyen o cuando ven esos ejemplos de contaminación? Respuesta. Reaccionamos con un poco de enojo, porque eso nos impide el aprendizaje y además contamina a la sociedad y al medio ambiente. Y triste porque nosotros tenemos la solución, pero no tomamos acciones, esperamos que otros lo hagan primero. ¿Cómo reaccionan cuando perciben esas imágenes y sonidos agradables? Respuesta. Reaccionamos con mucho agrado, con alegría, porque el ruido es muy molestoso y las personas parecen que no les importa la salud ni la tranquilidad de otros. Sin embargo, cuando todo está calmado, todo está tranquilo, pues nosotros nos sentimos de buen humor y en nuestra escuela libre de ruido, nosotros podemos aprender y sobre todo concentrarnos en nuestras actividades. 4. Luego de escuchar cómo esos sonidos e imágenes afectan positivamente o negativamente la vida de los demás integrantes de su comunidad, reflexione sobre lo siguiente. ¿Qué acciones proponen para combatir la contaminación visual y auditiva? Respuesta. Nosotros proponemos, gracias a este proyecto, ser escuchados y tomados en cuenta, porque es una prioridad la salud, el bienestar y el aprendizaje de los niños. Haremos carteles y reuniones con todos los integrantes de la comunidad. Pegaremos carteles en los postes de luz, en la tienda y en el centro de salud. Con ayuda del maestro o de la maestra, vamos a platicar con nuestros padres de familias. Inciso B. ¿Qué acciones podrían llevar a cabo para preservar los elementos visuales y sonoros agradables? Respuesta. Concientizar a los adultos y a todos los compañeros del salón haciendo carteles, fomentando eliminar este tipo de contaminación que son dañinos para nuestra salud y para nuestro aprendizaje. 5. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, registra tus respuestas en la siguiente tabla. Elementos visuales y sonoros que elegimos analizar. A continuación tenemos un cuadrante donde vamos a poner el ejemplo de una contaminación visual. Tenemos el humo, contaminación de basura, grafitis y más. Ahora, un ejemplo de contaminación auditiva tenemos el tráfico de automóviles, las obras de construcción, las discotecas, ruidos de animales como perros, escuchar música a todo volumen y en las fiestas. Pregunta que sigue, ¿qué podríamos proponer para combatirlo?
Estamos hablando sobre lo visual. Primero, el color de las aulas debe ser muy agradable, limpio y con un color bajito para motivar al alumno a hacer sus actividades. También vamos a eliminar la contaminación del humo y otros elementos dañinos a nuestra salud. En la pregunta que sigue, ¿qué podríamos proponer para combatirlo? Respuesta: eliminar el ruido, vivir en lugares apartados de este tipo de contaminación, hacer carteles y pegar en lugares visibles, hacer pláticas sobre la contaminación y el ruido. Pregunta que sigue, ¿un elemento visual agradable? Respuesta: fotografías o pinturas de arte, paisajes. Pregunta que sigue, ¿un elemento sonoro agradable? Respuesta: escuchar una música suave, relajada, sin molestar al vecino. No hacer ruido en la escuela y en los salones. Pregunta que sigue, ¿qué podríamos proponer para preservarlo? Respuesta: proponemos en equipo de toda la escuela hacer operación hormiga, levantar toda la basura de los alrededores y dentro de la escuela, y pegar carteles sobre el respeto a la sociedad y a nuestro hábitat, no dañar a nadie. Pregunta que sigue, ¿qué podríamos proponer para preservarlo? En lo auditivo es controlar el ruido, fomentar que todos merecemos respetos y hay quienes están estudiando o durmiendo o trabajando con algo donde se necesita tranquilidad y tu música daña a las demás personas. 6. Reúnanse con otra comunidad del mismo grado y realicen lo siguiente. Inciso A. Expliquen qué elemento del entorno eligieron como ejemplos de contaminación visual y auditiva. Respuesta: elegimos la basura, los grafitis, el cableado eléctrico, humo, la contaminación del ruido de automóviles, la música y el ruido de las máquinas de construcción. Inciso B. Luego pidan que sus compañeras y sus compañeros cuenten cómo esos elementos los afectan. Respuesta: afectan en el aprendizaje, en la salud como dolor de cabeza, fatiga, irritación de ojos, estrés y ansiedad. Inciso C. Identifiquen qué respuesta corporal generan esas imágenes y esos sonidos. Cuando son percibidos, la gente voltea para otro lado, se tapa los oídos, hace muecas de desagrado, camina rápido para alejarse de la contaminación, entre otros. Respuesta: molestias, mal humor, ansiedad y baja autoestima. Inciso D. Repiten el proceso, pero esta vez hablen de los elementos que resultan agradables. Respuesta: los elementos que resultan agradables es el silencio total, relajación, libre de contaminante auditivo y visual. 7. Imaginen en su comunidad una historia relacionada con los elementos visuales y sonoros que registraron en la tabla anterior. Es importante que en su historia propongan cómo combatir los dos elementos de contaminación visual y auditiva, cómo preservar las imágenes y los sonidos agradables. 8. Registren a continuación cada quien en su libro el esquema básico de esta historia. Como base en él crearán una secuencia animada o su historieta. Esquema para desarrollar la historieta o tu historia. En este cuadrante tenemos situaciones que ocurrirán en el inicio, situaciones que ocurrirán en el desarrollo y situaciones que ocurrirán al final. Estos son los elementos de una historia. A continuación tenemos nuestra historia ya realizada. En situaciones que ocurrirán al inicio tenemos que la señora Alicia estaba quemando la basura en la escuela en hora de clases. Se le sugirió que no lo hiciera porque había mucho aire y el humo dañaría a los vecinos y se podría meter a los salones.
pero eso a ella no le importó. Solo quería hacer valer sus derechos de mantener la escuela libre de basura, pero sin pensar en las consecuencias. Situaciones que ocurrirán en el desarrollo, lo que va a ocurrir cuando se desarrolla el proceso. Rápidamente el humo entró a las aulas de clases y los niños empezaron a desconcentrarse y a intoxicarse. El fuego se hizo más intenso y la señora trató de apagarlo, y el humo se extendió por toda la escuela y las casas vecinas. Los niños intoxicados, las clases se detuvieron. Hubo protestas de maestros, alumnos. Se tuvo que retirar a todo el alumnado. Situaciones que ocurrieron al final. La delegada y los comités de APF acudieron al lugar junto con el directivo y el maestro. Se apagó totalmente el fuego, eliminaron el humo y pronto se tomaron acuerdos para transmitirle a todos los padres de familias y tutores las consecuencias de quemar basura en las escuelas o cerca de ellas. Siempre hay un momento, un lugar o espacios para realizar estas actividades de limpieza, pero sin dañar a nadie. Todos merecemos respeto y vivir en un lugar libre de contaminación. Siéntanse libres para imaginar conflictos interesantes y divertidos relacionados con la contaminación visual y auditiva. Entre otras opciones, pueden poner al inicio una escena de donde una persona padezca los efectos de la contaminación visual y auditiva. En el desarrollo, una escena donde se toman medidas al respecto mientras valoran los elementos visuales y sonoros que benefician al ambiente. Al final, una escena donde se dirija que debido a las acciones ya hay menos contaminación visual y auditiva en su entorno. ¿Qué otras posibles historias se te ocurren? Respuesta: a nosotros se nos ocurren más historias de contaminación de basuras, de aguas y ríos contaminados, mares y entre otros. Reorientamos y seguimos. 1. Con la guía de su maestra o su maestro, revisen y analicen en comunidad distintos ejemplos de secuencias animadas e historietas. Inciso A. Observen qué recursos emplean. En el caso de las historias, fíjense cómo se representan los sonidos mediante las onomatopeyas. Respuesta: estos sonidos de onomatopeya son sonidos de representación natural. Por ejemplo, el ruido del trueno, el ruido de la lluvia, el aire, entre otros, el cual nosotros los vamos a representar de forma lingüística. Identifiquen cuáles podrían incluir en sus propias historias y apúntenlas en sus cuadernos. Respuesta: vamos a incluir la representación del sonido del relámpago y de la lluvia. En el caso de las secuencias animadas como stop motion o animación cuadro por cuadro, los personajes pueden elaborar como objetos cotidianos. Respuesta: usaremos objetos que se encuentran en la comunidad al alcance del alumno o en el salón de clases para esa representación. Dialoguen mediante un círculo de diálogo qué objetos del entorno podrían usar para construir los personajes de las secuencias que van a crear. Respuesta: podemos usar objetos desechables como latas, algunas ollas viejas o piedritas encapsuladas y más. 2. Revisen en comunidad esta información y completen las casillas vacías. A continuación tenemos un cuadrante donde tenemos el tipo de sonido, las características y los ejemplos. Tipo de sonido grave. Característica: tiene una frecuencia baja y el ejemplo, el croar de un sapo. Tipo de sonido agudo. Tiene una característica de frecuencia alta y el ejemplo es chillido de un ratón. Tipo de sonido rápido. Característica: ocurre muy deprisa. Ejemplo, los aplausos.
Tipo de sonido lento. Sus características tiene frecuencia suave. El ejemplo es el aire. Tipo de sonido fuerte. Suena con un volumen elevado. Ejemplo, el rebuzno de un burro. Tipo de sonido débil. Característica, tiene frecuencia baja y el ejemplo, el gemido de un gato. Tipo de sonido largo. Característica, es prolongado. Ejemplo, el aullido de un coyote. Tipo de sonido corto. Característica, solo una vez. Ejemplo, un aplauso. Tipo de sonido con pausas. Característica, incluye intervalos de silencio. Ejemplos, los estornudos. Tipo de sonidos con acentos. Característica, combina sonidos fuertes y débiles. Ejemplo, los latidos del corazón. Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.